He titulado el mensaje del día de hoy, ¿cómo se expresa un corazón verdaderamente arrepentido? Y digo verdaderamente arrepentido porque así como uno se puede arrepentir de una forma verdadera, también se puede arrepentir de una manera falsa. Este salmo que vamos a predicar el día de hoy nos enseña eso justamente. ¿Cuáles son las expresiones de un corazón verdaderamente arrepentido? Cuando uno comienza la lectura, antes del salmo, en su primer versículo, hay un título, y bajo ese título hay un subtítulo, ¿verdad? Que dice, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y lo que este salmo explica, o lo que esta oración enseña, es justamente lo que le pasó a David siendo rey de Israel. Yo no voy a entrar en los detalles de la historia, porque seguramente usted como buen lector bíblico conoce lo que le sucedió al rey David, ¿cierto? Y esa historia está documentada en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Lo único que voy a decir al respecto es que cuando uno lee esa historia, sin duda que son hechos vergonzosos. Son hechos que son fuertes para un hombre de Dios. Y eso será todo lo que yo voy a mencionar de la historia. Porque David, sin lugar a dudas, pecó, falló, le falló al Señor. Pero él tuvo la capacidad de escribir este salmo que está lleno de un hombre con un deseo de pedir perdón al Señor. Hermanos, iglesia, ¿se acuerda usted cuándo fue la última vez que le pidió al Señor perdón por sus pecados, pero de una manera sentida, de una manera honesta, de una manera sincera? No como una oración rutinaria, sino que expresó y derramó su corazón ante el Señor por algo que usted sabe que hizo mal. Quizás no lo recuerda porque a lo mejor no fue una manera muy sentida en usted en pedir un perdón y arrepentirse de sus faltas y sus errores. O a lo mejor no lo recuerda porque a lo mejor no tenemos el concepto de pecado o lo fuerte que es fallarle al Señor como si lo entendió David. Porque muchas veces nuestras oraciones son mecánicas, son rutinarias, son expresiones y son oraciones que no son derramadas desde un corazón sincero, desde un corazón honesto, desde un corazón que nace y que fluye con intenciones y con pensamientos que realmente nos hacen reconocer que le hemos fallado al Señor. En más de alguna ocasión le hemos dicho al Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hemos perdonado a nuestros deudores como realmente el Señor nos perdonó a nosotros. En más de alguna ocasión quizás nuestro corazón expresa palabras o expresa ideas que son palabras que las decimos porque son bonitas decirlas, o porque las leímos en alguna parte, pero que no nacen de un corazón verdaderamente arrepentido. Los que leemos la Biblia con frecuencia nos hemos dado cuenta que si hay algo que a Dios no le gusta son las apariencias. La religión externa, aparentar lindos por fuera, pero por dentro tenemos un corazón podrido. Y discúlpeme las palabras que utilice. Un corazón sucio. Pero cuando leemos la historia de David, nos damos cuenta que es necesario que nos arrepintamos de toda nuestra falta y de todos nuestros pecados. El perdón y el arrepentimiento debe ser algo que sintamos, que tiene que ser algo que nazca desde un corazón realmente dolido por fallarle al Señor. Dios no quiere que la iglesia viva de las apariencias. Dios quiere que realmente le entreguemos nuestro corazón. Y un corazón contrito y un corazón humillado. Si hay algo que a Dios no le gusta, son las personas falsas. Fíjese lo que dice Dios en Isaías, una profecía. Y estamos estudiando la escuela bíblica, los profetas, la escuela bíblica. En Isaías 58, desde el versículo 4 en adelante, dice, ayunáis, pero ayunan solamente para contienda y para riñas y para herir con un puño. Malvados, le dice al pueblo.
¿No ayunáis como hoy para que se oiga en lo alto? Oh, mira, qué bien oran ellos, dice el profeta. ¿Acaso, dice, es el ayuno que yo escogí para que un día se muera el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en celicio y ceniza? ¿Llamaré a esto ayuno y di acepto al Señor? No, dice el profeta, no este es el ayuno que yo escogí. El ayuno, dice, que escogió el Señor es para desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres al oprimido y romper todo yugo, para que partas tu pan con el hambriento y recibas a los pobres en tu hogar, para cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Porque si hay algo que Dios no tolera es hacer las cosas solamente para agradar al resto. O para que el resto nos vea con una cara de piedad, o porque para decir hoy el hermano o la hermana, el pastor, mira qué bien lo hace, mira qué bien se ve. No, si hay algo que quiere Dios es un corazón contrito. Y fíjese que la contrición es un lloro interno. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, Jesús no está hablando de un lloro de las cosas materiales, de un lloro de las cosas que vemos. Es una contrición. El corazón se parte por dentro, sufre al no hacer la voluntad de Dios. Y el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 1 dijo, cuidado de no practicar vuestra justicia de los hombres solamente para ser vistos de ellos. Para ser vistos de ellos. Si hay algo que no le gusta a Dios es la religión externalista, meramente externalista. Hoy tengo que hacer cosas para que el resto me vea, para que la gente me vea que voy a la iglesia. Me tienen que ver leyendo con una Biblia en la mano para que digan, no, este es cristiano. Fíjese que cuando lleguemos a la vida eterna, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a dar una corona de justicia. Pero pareciera que a alguno le va a dar un premio por hacer una buena actuación, por solamente externalizar lo que desde afuera se puede ver bien. Cristo, hermanos, no quiere que actuemos nuestra vida espiritual. No somos actores de la fe. Y discúlpeme que lo diga de esta manera. Cristo y el Señor quiere que vivamos y disfrutemos la gracia que Él nos ha dado, que es la comunión con Él. Y hay un aspecto de nuestra vida espiritual que aprendemos de este salmo que sin duda nos tiene que hacer entender que Dios ve nuestro corazón desde adentro. Pero antes de revisar el salmo, y por supuesto en honor al tiempo no vamos a ver versículo por versículo, yo quiero recordarle algo que usted sabe. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos recibe tal como somos, porque somos pecadores. Pero cuando venimos ante el Señor y recibimos de su perdón, seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Somos pecadores salvados por la gracia sublime y maravillosa de nuestro Dios, pero ¿sabe qué, hermanos? Seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores porque el pecado es una realidad en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo seguimos siendo pecadores? ¿O hasta cuando nos velen en un cajón en ese lugar? ¿O si Cristo no viene antes por nosotros, allá dice que no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá nada malo, porque Dios no permite en ese lugar el pecado? Pero mientras el Señor no venga, seguimos siendo pecadores. Y esa es una realidad que la Biblia lo dice. El apóstol Pablo en el capítulo 7, en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, dice el apóstol Pablo, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque tenemos una lucha interna, tenemos una lucha con nuestro interior, tenemos una lucha en la parte espiritual, todavía con la parte carnal que se antepone y que no quiere que nos acerquemos ante Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Debemos tener una plena conciencia de que seguimos en una lucha espiritual, querida iglesia, pero debemos reconocer cuánto hemos cometido falta. Usted y yo podemos descansar en el hecho que tenemos un perdón absoluto. Que todos los días cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos da perdón. Nos da de su descanso, nos da de su reposo. Es un perdón garantizado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si la muerte de Cristo no fue algo menor, el sacrificio de Cristo nos dio acceso a estar con vida eterna para siempre. Pero ¿sabe cuál es el problema?
es que a veces no hacemos nada con nuestro pecado. No hemos considerado lo fuerte y lo serio que es fallarle al Señor, lo grave que es fallarle al Señor. No dimensionamos lo grande que es no estar de acuerdo con Dios en su voluntad. Y es aquí cuando nace esta idea del arrepentimiento. Y por supuesto hay un arrepentimiento inicial. Cuando venimos ante Dios y Dios nos llama, nos arrepentimos de nuestros pecados, hacemos confesión de fe, muchas veces por nuestro pecado, ¿cierto? Pero todos los días, desde que nosotros nos levantamos por la mañana, le seguimos fallando al Señor. Porque el pecado es algo que continuamente practicamos. Porque continuamente tenemos esta lucha en nuestro interior. Lo que a Jesús le costó su vida, muchas veces lo menospreciamos cuando le fallamos al Señor. ¿Y cuál es la respuesta entonces correcta al momento de arrepentirnos? Tener un espíritu y una vida de arrepentimiento continua, de contrición y de confesión. Hay cosas que hacemos regularmente, como venir a la iglesia, ¿verdad? Los que vienen muchas veces en la semana, tomamos la cena regular cada cierto tiempo, ¿cierto? Estudiamos la Biblia cada cierto tiempo, la escuela bíblica una vez a la semana, pero todos los días pecamos. Por lo tanto, todos los días nos tenemos que presentar ante el Señor en arrepentimiento y perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay muchas definiciones. Yo traigo una definición que encontré que me parece interesante. Es una gracia salvadora, es un regalo de Dios, mediante el cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento de su pecado, comprende la misericordia de Dios, sabe que con dolor y con odio, odia su pecado, se aparta del mismo. ¿Para qué? Para volver a Dios con un propósito pleno, procurando con esfuerzo una vida de obediencia. Y nos arrepentimos de nuestras maldades, nos arrepentimos de nuestra frivolidad para dar paso a la obediencia a Cristo Jesús. Por lo tanto, querida iglesia, es deber de cada uno de los que estamos aquí cada día arrepentirnos de lo mal que le hemos fallado al Señor. Y cada uno seguramente tiene pecados que conoce en su vida. Yo no conozco su vida ni usted conoce la mía, pero Dios, que lo sabe todo, quiere que usted se arrepienta de sus pecados todos los días. Es un acto continuo, es un acto constante. La pregunta es si lo estamos haciendo. Estamos siendo honestos interiormente con nuestra vida de pecado continuo. Porque Jesús nos enseñó, ahora, y ya lo decía adelante, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo nos enseñó a pedir perdón. Pero alguien podrá estar diciendo acá, no, yo no peco. Y está bien que lo diga, yo no tengo por qué, yo no fallo ante el Señor. Yo no tengo por qué decirle, no le creo porque no lo conozco en su vida íntima. Pero lo que sí tengo que decirle, lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 8 y 10. Y esto se lo escribe a la iglesia, no se lo escribe en un contexto de evangelio o de evangelismo. Y le dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, somos pecadores. Somos pecadores. Y eso lo dice la palabra del Señor. Pero fíjese lo que dice el mismo apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces, ¿sabe lo que dice la palabra? A Él lo hacemos mentiroso. A Jesús, el Cristo, lo hacemos mentiroso. Si decimos que no tenemos, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno peca, dice, abogado tenemos en Cristo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Pecadores arrepentidos por la gracia y la salvación que nos ha dado Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo debemos confesar nuestros pecados a Dios? Con una confesión sincera,
honesta, sentida, desde el corazón, porque el arrepentimiento tiene dos elementos. Primero un elemento que se llama un elemento intelectual. Reconocemos con nuestra mente que somos pecadores, pero también tiene un elemento práctico, un elemento sentimental, que como lo dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pecador se reconoce pecador ante Dios y quiere volver. Y con una confesión honesta que brota desde adentro, con una expresión sincera, llena de una realidad que usted y yo vivimos cuando le fallamos al Señor. Y este Salmo 51, ¿sabe qué nos ayuda? Nos ayuda para demostrar y para aprender cómo debemos brotar un corazón verdaderamente arrepentido. David, después de haber pecado ante Dios, después de haberle fallado al Señor, se presentó ante Dios y expresó estas oraciones que sin lugar a dudas hoy día nos ayudan a usted y me ayudan a mí a realizar una oración con un verdadero sentido. No como una religión solamente externalista o porque realmente tenemos que hacerlo, porque para que el resto diga, no, la persona está bien, se ve arrepentida. No, porque nace desde un corazón arrepentido completamente. Cuando vemos el Salmo 51 de David, nos deja al descubierto un corazón que necesita de Dios y que necesita recibir de Dios el perdón por su pecado. Y cuando uno estudia la historia de David, se da cuenta que los pecados de David no fueron uno, no fueron dos, fueron muchos que cometió. Y lo primero que aprendemos son las palabras, el vocabulario que usa un corazón arrepentido. Yo quiero llamar su atención a ciertas palabras que el salmista utiliza para hablar desde su experiencia como un hombre pecador. Él quiere ser entendido y escribe con un vocabulario claro para ser comprendido. Él no quiere que la gente lo malinterprete. David llama el pecado pecado. David llama rebelión a lo que es rebelión. Y no, nosotros muchas veces al pecado le llamamos un desliz. Es que yo me equivoqué, pero... Y siempre le buscamos, como decimos por ahí, discúlpenme la expresión, la quinta pata al gato. Y eso no tiene nada de bíblico. Pero siempre le buscamos un ajuste al pecado o por qué le fallamos al Señor. Es que esto me hizo esto y acá, entonces no es realmente una falla como realmente David lo reconoce. Para algunos el pecado es un desliz, es que me equivoqué, es que falló. No, David expresa palabras claramente en donde él dice cómo le falló al Señor. Y vaya que cambió este David. Porque cuando uno lee la historia de 2 Samuel, ¿cierto? En el capítulo 13, cuando el profeta Natán lo confronta con su pecado y le cuenta una parábola, ¿cierto? Que usted seguramente se la sabe. Después de que le cuenta la parábola, David se ofusca y dice, vive ciertamente el Señor que ese hombre debe morir. Y yo me imagino al profeta Natán mirándolo y le dice, ese hombre eres tú. Me imagino cómo se le habrá caído la cara y sus expresiones. Pero luego de que David dice eso, entonces entendió que el pecado era serio, que lo que se había cometido entonces era realmente grave y él necesitaba una mano de misericordia de parte de Dios. Pareciera ser que cambiaron a David, que el David de 2 Samuel al David del Salmo 51 y en el Salmo 32 que también escribe él, en donde también expresa palabras de arrepentimiento, pareciera ser que no es el mismo David. Porque si hay algo que hizo este hombre fue reaccionar por lo que hizo. Y si hay algo que usted y yo tenemos que hacer en primer lugar cuando le fallamos al Señor, es reaccionar. Reaccionar, hacer algo, obrar. No nos podemos quedar quietos. No esperemos que venga un Natán y nos diga lo que hicimos mal ante Dios. David llama al pecado por su nombre y él utiliza varios términos. Versículo 1 utiliza la palabra rebelión. Versículo 2 utiliza la palabra maldad, utiliza la palabra pecado. Versículo 3 la palabra transgresión, la palabra pecado. En el versículo 4 habla de lo malo que hizo. Versículo 5, maldad, pecado. Versículo 9, pecado y maldad. Y el versículo 14, ¿sabe qué es lo que menciona? Un delito de sangre. En algunas Biblias, dependiendo de las traducciones, habla también de un homicidio. ¿Se da cuenta? Cómo David, después de que Dios lo confronta con el profeta, él seguramente pasó un tiempo y tiene que reconocer el pecado que había cometido ante el Señor y ha cometido ante Dios. La manera en que David habla de su pecado nos deja ver claramente que lo que él no ve como una especie de desliz o como, ay, me equivoqué, cometí un error. No, o como una debilidad. No, David se arrepiente y dice que
lo que le hizo ante Dios fue un pecado, fue un rompimiento de las relaciones con Dios. Porque si hay algo que el pecado hace en nuestra vida, en nuestro interior, es romper nuestra comunión con el Señor. Rompe nuestra comunión con el Señor, querida iglesia, queridos hermanos. Y la transgresión el Señor no la tolera. En Ezequiel capítulo 2, versículo 3, le dice: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se han rebelado contra mí. Porque cuando le fallamos al Señor y transgredimos su ley, nos volvemos rebeldes. Nos rebelamos ante Dios, este Dios tan bueno. En Isaías 59, 12 dice: se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, dice, nuestro pecado está con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir, hermanos, y negar la ley del Señor, apartarse de Él, entonces es pecar, fallar. No hacer lo que Dios dice es pecar y es inicuo en nuestros corazones. Fíjese que tenemos dos caminos. A lo bueno le llamaremos malo, como dicen por ahí, a lo malo le llamaremos bueno y justificaremos todos los pecados. Es como cuando los que estudian se sabrán. Cuando algo malo pasa en el colegio y lo llaman, ¿cierto?, por alguna razón al apoderado, y usted después habla con... Es que todos hicimos lo mismo. ¿Se da cuenta? Es como que la culpa la compartimos. ¿Ya? Es que, o cuando alguien se saca una mala... ¿Y por qué te sacas? No, es que todos se sacan una mala nota. ¿Se da cuenta? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia a no hacer un reconocimiento de cuando realmente nos equivocamos, queridos hermanos. Y David nos enseña con este salmo que no podemos disimular el pecado. Y yo sé que hoy día la sociedad hace eso. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy día ya al aborto no se le llama aborto, se llama interrupción del embarazo. Para hablar de un asesinato de un niño. ¿Se da cuenta? Hay ciertos eufemismos, hay ciertas palabras que la sociedad hoy día habla para no hablar de pecado o de maldad, pero lamentablemente aquí en la iglesia tenemos que hablar de pecado, porque le hemos fallado al Señor. Cuando Isaías le pregunta a Dios en su revelación en el capítulo 6, ¿cierto? El ángel le dice: he aquí, esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Porque si hay algo que el Señor hace cuando usted se arrepiente realmente con un corazón sentido, con un corazón compungido, entonces ¿sabe lo que pasa? Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando realmente nos equivocamos. Dios borra nuestra culpa, nuestro pecado. ¿Cómo está confesando usted su pecado, querida iglesia? ¿Le está llamando pecado a su equivocación, haberle fallado al Señor? ¿O se lo justifica de alguna u otra manera? Cuando usted dice: Señor, yo quiero pedirte perdón, usted dice: Señor, ay, es que me equivoqué nomás, se me pasó por alto. O hace como David y reconoce su pecado, su transgresión, su falta. ¿Cuáles son las palabras que estamos utilizando? ¿Estamos utilizando realmente el lenguaje que corresponde para hablar de pecado? David también creía que Dios era santo. Fíjese lo que dice en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Tú amas la verdad. David tenía la comprensión de que Dios era santo y que ama la verdad. Si hay algo que el pecador no quiere reconocer, es que Dios es santo. 3 veces santo, dice el profeta. 3 veces santo. Y esa santidad de Dios hace que no tolere el pecado de nosotros, que no tolere la maldad de cada uno. Tú amas la santidad en lo profundo, en tu interior, le dice David. Tú no eres un Dios que se conforma con que hagamos lo que tú quieres, cambiar nuestro corazón por un corazón nuevo, un corazón contrito y humillado. Porque si hay algo que busca el Señor, es eso, querido hermano. Llamémosle lo malo a lo malo. No disfracemos nuestro pecado, o no lo justifiquemos, porque para eso también somos buenos, para justificar los pecados. Que no, es que esto me hizo, yo le hice esto y lo otro. No, hermanos, el pecado no tiene apellidos. A Dios le fallamos y a eso Dios lo que quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Y David, en primer lugar, nos muestra
el lenguaje que él utiliza, el vocabulario y las palabras correctas para hablar de pecado. Pero luego en los versículos 3 y 4, él nos comenta y nos enseña cuál es el contenido de la confesión. ¿Cómo debemos confesarnos? Versículo 3 y versículo 4. Porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro, cierto, por puro en tu juicio. David lo que hace finalmente es reconocer que a Dios le falló. Pero ese fallo que tuvo David, sin duda le trajo muchas consecuencias en su reinado, en su familia, que lo hicieron decaer principalmente para el hombre de Dios que él algún día iba a ser. Porque si hay algo que hace el pecado en nosotros es eso: nos hace retroceder, nos estanca, nos detiene. Y ¿sabe qué más pasa cuando no aprendemos a confesar con un corazón verdaderamente arrepentido? Que el pecado también se pasa a la iglesia. La iglesia se ve afectada, las familias se ven afectadas, nuestras relaciones se ven cortadas cuando le hemos fallado ante el Señor. Pero David dice que contra ti he pecado. Porque cuando alguien se equivoca, cuando usted y yo fallamos y pecamos, al primero que debemos pedirle perdón es ante el Señor, y correr a su trono de gracia para decir lo que hemos fallado a Él. David tenía esa sensación en su corazón, sabía de que todo lo que estaba pasando era a causa de un pecado que él tenía que aprender. No esperemos que llegue un Natán a decirnos lo que tenemos que hacer. David se arrepintió, se hizo una oración manifiesta en donde lo que hizo fue conversar con el Señor. En el Salmo 32 que yo le mencionaba hace un rato atrás, que va a la par con el Salmo 51, él dice: te manifesté mi pecado y no encubría. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Salmo 38, versículo 18 dice: confieso mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Porque si hay algo que ocasiona fallarle al Señor, es una aflicción en el corazón. Genera raíces de amargura, y ya no somos los mismos. Hasta nuestra cara cambia cuando estamos en pecado. Nuestro temple, nuestra vida, nuestras conversaciones se ven claramente adulteradas cuando no hemos sabido acercarnos ante el Señor con arrepentimiento y fe, querida iglesia. La vida de David nos tiene que enseñar lo que es pecado. Y David se confesó y le dijo ante el Señor que su rebelión estaba delante de él, que su pecado no lo dejaba avanzar y él necesitaba avanzar. Alguien puede decir: pero si Dios sabe mi pecado, Dios sabe. Sí, Dios lo sabe, pero Dios necesita que usted y yo nos hagamos siervos y reconozcamos que le hemos fallado, y Dios espera nuestro arrepentimiento. No seamos como Adán, no seamos como Eva. Cuando estuvieron en el paraíso, estuvieron como la primera pareja. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. ¿Y a Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente, ¿cierto? A la serpiente, y la serpiente, ya como no había nadie más, no le pudo echar la culpa a nadie. Pero el ser humano tiene que aprender a reconocer sus equivocaciones, sus faltas y sus pecados. Y luego, un capítulo más adelante, Génesis capítulo 3, ocurrió algo similar con la historia de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, ¿cierto? Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Le dice Dios, ¿cierto? Y la primera reacción de Caín fue mentir. No sé, pensando en que Dios no sabía. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Por supuesto que lo sabía. Pero Dios quería esperar la reacción de Caín, de la misma manera que quiere esperar nuestras reacciones ante el pecado, porque pensamos, ¿sabe qué? Tenemos un pensamiento los seres humanos, que con las mentiras arreglamos todos los problemas. Y sabe que las mentiras nos meten en más problemas. Cuidado, queridos hermanos, con esa forma de ver las cosas. Por lo tanto, David reconoce y hace una confesión pública de sus faltas y tus pecados. El apóstol Juan decía que el propósito de lo que él había escrito en su carta es para que no pequemos. ¿Se da cuenta el versículo que leímos delante? Es para que no pequemos. Pero si pecamos,
Porque vamos a pecar, nos vamos a equivocar, porque tenemos esta lucha todavía en el cuerpo. Dice la palabra que tenemos abogado en Cristo. Y eso es un tremendo beneficio que tenemos los hijos del Señor. Si hemos pecado, si hemos cometido iniquidad, corramos al trono de gracia. Como dice el libro de los Hebreos, acerquémonos confiadamente a Él. Vuelvo y le pregunto nuevamente, querida iglesia, ¿cuándo fue usted la última vez que habló con el Señor de una manera sentida, de una manera honesta, reconociendo su falta, que por sus propias fuerzas usted no lo puede llevar? No lo podemos llevar. Necesitamos la presencia y la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, porque cada uno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a recibir y no vamos a aprender a vivir en una vida de perdón, si no es por el Espíritu Santo que cada día nos alienta. Y finalmente lo que aprendemos de esta historia es lo que pide un corazón arrepentido. Primeramente hablamos del lenguaje, la confesión, y ya David en la última parte de su salmo, ¿cierto? Él con súplicas de un corazón enteramente arrepentido, nos muestra la cantidad de imperativos que utiliza en este salmo. Fíjese que está lleno de imperativos. Usted sabe lo que es un imperativo. Es una ordenanza, por ejemplo, un imperativo es cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, la gran comisión, que hablaba el hermano Ernesto. Eso es un imperativo, no es por si ustedes quieren ir nomás, ¿ya? Es un imperativo, hay que ir, ¿verdad? Y David utiliza también estos imperativos, estas ordenanzas, en las súplicas que él hace cuando se presenta ante el Señor como un corazón verdaderamente arrepentido. Y él le dice, por ejemplo, en el versículo 1, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, borra mis pecados, porque si hay algo que hemos entendido, que Dios tiene un libro de la vida donde anota cada una de nuestras acciones. Y David le pide que borre esa transgresión. Pero en segundo lugar, un corazón arrepentido también sabe lo que desea, querida iglesia, queridos hermanos. Desea una limpieza moral de su vida. Desea que solamente lo que Dios puede hacer, no nuestra fuerza, no por nuestra vida. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, dice en el versículo 1, y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Lo que quiere David es una limpieza, no quiere quedar igual. No, quedar igual no sabe lo que es un remordimiento de la conciencia. Pero cuando hemos recibido el perdón, cuando no hemos arrepentido de corazón, ¿sabe lo que sucede? Entonces ya no volvemos a cometer el mismo pecado. Y nos duele fallarle al Señor. Si usted peca y le falla a Dios con un pecado que tenga ahí medio regalón y se arrepiente, ¿sabe lo que eso no es? Y vuelve a pecar, usted lo que tiene es un remordimiento de su conciencia, pero no un arrepentimiento genuino, verdadero. David dice en el versículo 7, purifícame con un hisopo y seré limpio, lávame más y más seré limpio como la nieve. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así, de esa manera? Diciéndole al Señor, límpianos, Señor, límpiame de mi maldad, sácame, límpiame como un hisopo. Y fíjese que la idea del hisopo era un elemento que se utilizaba para los ritos de limpieza en el mundo judío, y también se utilizaba para limpiar a las personas que tenían cierto lepra, a los leprosos. En otras palabras, David sabe lo que está diciendo, que él es un leproso, es un pecador, sucio, ante la presencia del Señor. Necesitamos limpiarnos, necesitamos que nuestra vida esté pura y de esa manera realmente conocer un corazón arrepentido. Pero también un corazón arrepentido sabe lo que hace. Mira con expectación, su renovación espiritual. No nos podemos quedar igual, hermanos. No nos podemos quedar igual. Cuando el Espíritu Santo, por medio de Dios, nos perdona y nos da una limpieza, entonces lo que hace David, fíjese en el versículo 10 lo que dice, que fue la base, uno de los que yo tomé: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fíjese lo que dice más adelante: no me eches de tu presencia, no me eches delante de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si hay algo que entendía David, es que él, al estar como un pecador, al estar sucio, entonces Dios no estaba con él. Porque Dios es santo.
Y Dios no puede estar con un corazón sucio, un corazón contaminado. Necesitamos limpiarnos. La palabra que utiliza David ahí en el versículo 10 es la palabra crea, ¿cierto? Crea, y dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa palabra crea es la misma palabra que utiliza Moisés cuando escribe el Génesis, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo David, hazme una nueva criatura, hazme un ser nuevo, yo no quiero ser igual. No quiero ser igual, crea en mí un corazón limpio, una vida purificada que acepto ante ti. Y eso es lo que le está diciendo David. No quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo que el Santo Espíritu o el Espíritu Santo no estaba presente en el Antiguo Testamento? David al menos así lo dice. No quites de mí tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo. Había una comprensión, aunque no totalitaria de la doctrina, sí, había una comprensión de que el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Y no puede estar Dios con personas sucias de corazón. Ha ido de esa forma en oración, querida iglesia, sabiendo que el único que puede volverlo a Él y limpiando su corazón es Dios. Y sacar toda inmundicia que nos separe de su presencia, que no nos haga avanzar, que nos haga retroceder, que nos estanque por un momento, porque ya lo dije delante, cuando alguien peca, el pecado lamentablemente tiene sus consecuencias en la iglesia, en su familia, en su círculo. Si no hemos sabido darle al Señor su lugar para que Él nos limpie, para que Él nos saque de toda impureza, entonces nos vamos a crecer y vamos a estar estancados. David sabía que necesitaba reconciliación. David sabía que necesitaba reconciliación, pero también sabía que necesitaba transformación. Y de la misma manera como Dios le da esa reconciliación a David, el perdón de su pecado, hoy día nosotros también podemos recibir, si vamos de una manera sentida, honesta ante su planta y decirle, Señor, yo con esto no puedo. Necesito de tu presencia, no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Cámbiame, renuévame, moldéame, transfórmame. Necesitamos transformar, necesitamos cambiar los antiguos patrones de vida para dar vida a una vida espiritual más cerca con el Señor. Necesitabas volver a lo que eras antes. Necesitas poner tus dones en operación al servicio de la iglesia. Pero si estamos así, con una vida de pecado, una vida todavía con amarguras, entonces no vamos a avanzar, querida iglesia. Digámosle al Señor con honestidad, ayúdame, Señor. Cambia mi lamento en danza. Transfórmame, moldéame, dame de tu espíritu, ayúdame a cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de entender el Evangelio. Hermanos, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que oramos de esa manera? ¿Cuándo fue o si no lo hacemos, yo lo invito después de este mensaje a ir en arrepentimiento ante el Señor, reconociendo que por sus propias fuerzas no va a poder. Necesitamos no echarle la culpa a las circunstancias, no echarle la culpa a otras personas. David no está diciendo aquí, Señor, es que el problema fue la mujer que tú me pusiste cuando yo debía estar allá. No, David no reconoce eso. Pero nosotros a veces somos re buenos para no reconocer honestamente cuando nos equivocamos y le buscamos siempre algún ajuste y buscamos responsables cuando los únicos responsables somos usted y soy yo de haberle fallado al Señor. David no está diciendo hay otras personas que no tienen que estar o que no estuvieron en ese momento. No, David dice, yo soy el problema, cámbiame a mí, transfórmame a mí, dame de tu Santo Espíritu, no lo quites de tu presencia, Señor. Y finalmente, para ya ir concluyendo el mensaje, finalmente un corazón arrepentido lamenta el tiempo que se pierde, porque sabe que se pierde un valioso tiempo cuando estamos lejos del Señor. Se pierde el servicio perdido. Ya lo decía hace un rato atrás, los que tenemos dones, los que Dios nos hace parte del reino, cuando estamos lejos del Señor, se lamenta el tiempo perdido, tiempo que no va a volver en ese reino. Mire lo que dice David en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y como el Salmo de David hoy también nos tiene que hablar a nosotros y hacernos volver de nuestros malos caminos. Y la promesa o lo que David quería de alguna u otra manera se cumplen en nosotros.
Porque si hay algo que usted y yo necesitamos, es volver a cantar con gozo, es volver a cantar con alegría. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca anuncie tu palabra. En otras palabras, eso está diciendo David. Límpiame de mi falta, de mis pecados, de mi iniquidad, de mi rebelión. Yo sé, dice David, que mi pecado ha afectado mi reino, ha afectado mi relación contigo, ha afectado la relación con mi familia. Y después que David pecó, realmente en su reino fue un reino desastroso. Hubo violación entre sus hermanos. El hijo que nace a causa de este pecado muere. Un hijo de David mata a una hija de David, a otro hijo porque lo había violado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si hay algo que el pecado acarrea son consecuencias. Son consecuencias. Y yo aquí no vengo a asustar a nadie porque no es la idea mía. Pero hermano, es mejor estar a cuenta con el Señor. Es mejor estar a cuenta con Dios para que nuestra vida avance, para que nuestra vida espiritual y para que la iglesia también no se estanque, queridos hermanos. Los pecados Dios los borra. Y cuando no los entregamos ante el Señor, nos hace personas egoístas. Nos hace personas que no queremos un cambio de vida, un cambio de actitud. Que no queremos que la iglesia crezca. Que no queremos que nuestra familia crezca y nos estancamos por un cierto tiempo. Pero David pidió que su vida sea reorientada. David entendió al final de sus días que era mejor estar cerca del Señor, que era mejor estar a cuentas con Dios, que era mejor pedir perdón, y él experimentó el perdón de Dios, pero de una manera sensible. David fue una persona más sensible después, escribió salmos, aunque muchos de ellos también lo escribió en su juventud. Pero dicen los estudiosos en la Biblia que muchos de los salmos que David escribió también, muchos de ellos fueron también en su vejez. Y pudo haber terminado mejor el reinado de David. Pero acuérdese de algo, que cuando David estaba viviendo esto, él no tenía la historia de David en la Biblia. David la estaba escribiendo. Y usted y yo hoy día sabemos lo que le pasó a David. Y Dios no quiere que nadie viva lo que vivió el rey, siendo un tremendo hombre del Señor, siendo un tremendo hombre de Dios. Por lo que le sucedió, vio estancado por un tiempo su crecimiento, su reinado. Y Dios tuvo que levantar nuevamente después a un hijo de él para que siguiera con el reinado, que Salomón empezó bien, pero como traía las secuencias de su padre, también tuvo que pagar ciertas situaciones que fueron en su reinado de mala manera. Hermanos, la gracia del Señor sigue presente. Dios sigue estando ahí, con un oído grande, con una oreja grande que tiene nuestro Dios, aunque Dios es espíritu. Él tiene un oído presto y grande para que recurramos a Él, para que corramos a su trono de gracia y vayamos a su presencia a confesar cada uno de nuestros pecados. Y yo le tengo una tremenda noticia. Cuando vamos ante Él con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, hermanos, Él nos perdona, Él nos escucha. Y como dice su palabra, ¿cierto? Que a los soberbios Dios lo mira de lejos. Yo quiero que Dios nos mire de cerca a todos. Y me incluyo a los soberbios, a los orgullosos. El Espíritu de Dios los mira de lejos. Pero a los humildes de corazón, al contrito y al humillado, Dios lo mira ahí, de cerca. Que ojalá todos los que estemos en este lugar podamos temblar ante la presencia soberana y santa de Dios. Que el Espíritu Santo imparta gracia abundantemente hoy y todos los días nos acerque un poquito más hacia la vida eterna. Que Dios de paz les bendiga. Pasemos a orar, hermano. Pasemos a orar.